a la autoridad del dragón, hermanos. A pesar de que quisiéramos que ellos se sometieran a la autoridad de Jesús, ellos no quieren. Ellos no están dispuestos a renunciar al yo. Quieren manifestar el espíritu de narcisismo. Quieren vivir su vida como ellos la quieran vivir, a su manera, sin renunciar a los deseos y placeres de este mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? El punto central es este. Todo el que se somete a la voluntad de Satanás siempre va a hacer las obras de Satanás. Es lo que Abel no pudo entender cuando su hermano Caín le dijo: ven, vamos juntos al campo, hagamos ecumenismo. Qué bello es ver a los hermanos andando en armonía. ¡Plop! Pues Abel debía entender que su hermano Caín, al estar sometido a la autoridad de Satanás, haría las obras de Satanás. ¿Qué nos dijo Jesús? Que quién era Satanás, un homicida. Hermanos, eso es lo que es y siempre será. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Lo vemos, hermanos. Entonces, ¿qué hacer cuando vemos a nuestros amigos y familiares sometidos a la autoridad del diablo? Nosotros sabemos qué es lo que sigue. Leamos en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Piénsalo bien cada vez que peques. Debes saber que poquito a poquito te vas sometiendo a la autoridad del demonio hasta que estás totalmente bajo las garras del demonio. Así es el pecado, hermanos. Por eso algunos familiares o amigos no pueden ya salir de esa autoridad demoníaca. Es algo bastante duro de entender. Aunque yo no le digo a nadie que cuelgue la toalla, sino que siga orando y que siga ayunando a ver qué se puede hacer. Sin embargo, hermanos, ya se sabrá todo muy pronto, porque sabemos que nos dirigimos a la historia final de este mundo. Cuando vemos a tantas personas ya sometidas de lleno a la autoridad del demonio, los vemos subordinados al demonio. Y él luego puede ordenarles lo que él quiera ordenarles, porque son sus esclavos. Es que para eso vino Jesús, para liberarte de semejante opresión. Imagínate tú ser controlado por otro espíritu que no puedes ni ver ni oír. Es algo que Jesús nos mostró. 7 demonios pueden meterse en una persona y controlarla. Es algo horrible. Leamos en Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, en las obras del demonio, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está, más claro no puede ser, hermanos. ¿Qué pasa luego si una persona no quiere ser liberada de esa autoridad del aire, de ese espíritu? Jesús ya murió por ella, derramó su sangre por ella, la iglesia le ha predicado, algunos hermanos murieron por ella, porque hermanos, no olvidemos que algunos murieron por nosotros. Estos hermanos que murieron en la Edad Media, murieron para que nosotros pudiéramos tener hoy en día la libertad de predicar. De otra manera, estaríamos bajo el yugo de la Iglesia Católica como lo hacía en la Edad Media. Nadie podía tener una Biblia. Y estas personas estuvieron dispuestas a todo para que tú pudieras tener esta Biblia en tus manos. Lo vemos, hermanos, hasta dónde llega esto. Así que si luego esta persona, después de todo esto que se ha hecho por ella, no se arrepiente, pues ¿qué puede hacer Jesús? Sino dejar que tú sigas sometido a la autoridad del príncipe del aire. Es algo horrendo, pero no queda otro camino. Tú tomas tu propia decisión. Puedes decidir libre y voluntariamente bajo qué autoridad quieres estar. Pero aquel que diga que el demonio no tiene autoridad, no ha leído la Biblia, hermanos. Sí la tiene.
Antes no la tenía en el Edén, pero Eva se la dio. Y cada ser humano cuando peca le da autoridad al demonio. Leamos en Hechos capítulo 26 versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es bello lo que Jesús propone, hermanos. Mira, tú pecaste, tranquilo, yo he muerto por ti. Ahora sal de la autoridad del demonio, deja de obedecerlo y ven, obedéceme a mí, ponte bajo mi autoridad. Después de todo, ¿acaso no di mi vida por ti? Es de locos, hermanos, si te pones a reflexionar en todo esto. Es que Jesús dio su vida por ti. Por eso, más que nadie, Él tiene autoridad sobre ti. Pero Él no va a exigir esa autoridad como lo hace un tirano, sino que Él quiere que tú libremente te sometas a su autoridad. Pero ya vimos cuál es la autoridad de Jesús. Que ames al prójimo como a ti mismo. Es una autoridad muy bella. No es la autoridad del demonio. La autoridad del demonio es que tú lo adores a través de algún ser al cual él le delegó su autoridad. Como ya vimos, el dragón le delegó la autoridad a la bestia, que es el anticristo, que es el Papa de Roma. Tú tienes que adorarlo a él para que él pueda autoexaltarse como el gran Narciso. Y luego, igual vas a morir. Porque el demonio es un homicida y él quiere la muerte para ti. Y Jesús viene a salvarte de la muerte. Lo vemos, hermanos, es algo tremendo. Debería ser muy lógico que tú estés orando de continuo para que Jesús te ayude a someterte a su autoridad. Pero vemos que no tienes tiempo para eso, ¿verdad, hermanos? Es algo tremendo. Como ya vimos, la autoridad no se entrega, sino que se delega. Aquellos que dicen que Jesús abolió la ley, quieren decir que Jesús abolió la autoridad del Padre. Y es algo totalmente contrario a lo que estamos estudiando. La autoridad que Jesús destruye es la del demonio, no la del Padre. Y la autoridad del Padre está en su ley. Lo vemos, hermanos. Entonces, ¿cómo puedes decir que Jesús abolió la ley cuando es todo lo contrario? Jesús recibió la ley del Padre, porque dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, pero la autoridad no se entrega, se delega. ¿Cómo pues puede decir alguien que Jesús abolió la ley? Es algo de locos, hermanos, es de locos. Entonces se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando tú le obedeces a alguien, te vuelves esclavo del que obedeces. Es decir, te sometes a su autoridad, y es un principio espiritual para muchas cosas en la vida. Tú lo puedes ver inclusive en las relaciones humanas. Por ejemplo, tú tienes un amigo. Ese amigo siempre te trae buenos negocios y tú estás contento porque ese amigo te trae siempre buenos negocios. Y entonces tú te empiezas a someter a la autoridad de ese amigo, porque él te dice, haz esto y te irá bien. Y tendrás aquí un buen negocio. Y entonces, cuando esto empieza a volverse repetitivo, poco a poco te vas sometiendo a su autoridad sin darte cuenta. Tú piensas que estás solo en un ámbito de negocios. Tú piensas que aquí no está pasando nada más. Pero luego, cuando vienes a ver, tú estás sometido a la autoridad de ese amigo. Y luego vienen las estafas, los robos y quién sabe qué más, simplemente porque tú no entendiste este principio espiritual del que hablamos aquí, que cuando tú le obedeces a otro, te sometes a su autoridad. ¿Qué pasa cuando ese amigo no está sometido a la autoridad de Dios? Y tú, sabiendo eso, te sometes a su autoridad, porque supuestamente tú no estás haciendo nada malo, estás haciendo solo negocios. Es algo que aparentemente está solo bajo el ámbito de lo mundano, en donde no estás violando ninguna ley. Sin embargo, te estás sometiendo poco a poco a su autoridad, y a aquel al que te le estás sometiendo, está sometido a la autoridad de el dragón.
entonces nada bueno viene para ti, hermano. Nada. Es un principio espiritual y así con todo. Porque si tú eres empleado, tú debes someterte a la autoridad de tu jefe en todo lo que tenga que ver con tu trabajo. Pero cuando tú te sales de ese ámbito y te empiezas a someter a la autoridad de tu jefe en lo que no tiene que ver con tu trabajo, ahí viene un grave problema. Porque si tu jefe está bajo la autoridad del dragón, ya sabes que no va a venir nada bueno para ti. Nada bueno. Hermanos, fue lo que vimos en el 2020. Nosotros estamos bajo la autoridad de gobernantes solo en lo que tiene que ver con leyes laicas, leyes que no son religiosas. Pero cuando viene una ley en donde tú debes obedecer un decreto religioso, nada bueno viene, hermanos. Y fue lo que vimos. Nada bueno ha venido y cosas horrendas hemos visto a raíz de eso que las personas se han puesto en el brazo. ¿Qué puede pasar contigo si tú te sometes a la autoridad de una persona que está bajo la autoridad del demonio? Nada bueno, hasta que sea demasiado tarde. Y esto puede llevarse a todo ámbito, al ámbito de una relación de amor o de amistad o laboral o lo que sea, hermanos. Siempre debemos estar bajo la autoridad de Jesús y nunca bajo la autoridad del demonio. Leamos en Colosenses capítulo 1 versículos 12 al 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es que es obvio, hermanos. ¿Cómo te van a llevar al cielo si tú estás bajo la autoridad del demonio? Es que no es posible, hermano. No es posible. Solo aquellos que quieran vivir sus vidas en obediencia a la ley de Dios son los que serán trasladados al cielo. Y esos son aquellos que no solo no hacen lo malo, sino que son también aquellos que hacen lo bueno. Ahora, volviendo a la bestia del Apocalipsis, recordemos que está conformada por 7 cabezas, las cuales son 7 reyes. El apóstol Juan nos dice que 5 reyes ya cayeron y que en ese momento en el que él vivía, un rey estaba gobernando. Cuando él estaba preso en la isla de Patmos, ese rey era el César. Pero que luego venía otro rey que gobernaría por poco tiempo, cuyo reinado se conoce como el exarcado de Ravenna. Y que luego vendría un octavo rey, que finalmente es de entre los 7 reyes, y que ese rey sería el Pontifex Maximus, que es la bestia que sube a perdición, que resucita de las cenizas. Este es el Papa de Roma, quien fue coronado como autoridad por el emperador Justiniano en el año 538. Fue declarado líder moral del mundo y obispo de todas las iglesias. Y de esa manera, un ser que no tenía autoridad fue establecido con gran autoridad, el Papa de Roma. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, uno se pregunta, ¿bajo qué autoridad está el Papa de Roma? ¿Bajo la de Dios o bajo la de Satanás? ¿Acaso no leímos ya que el dragón le dio su autoridad a la bestia? ¿Y quién es la bestia? Es el Papa de Roma, hermanos. Entonces el Papa de Roma está bajo la autoridad de Satanás. Leamos en Juan capítulo 19 versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí